Esto es el laberinto de Minotauro BK. Esta semana, en los lunes de historia, nos vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a Guisando y a sus famosos toros. Y diréis, ¿qué es esto de Guisando para que no los conozcáis? Pues está en el municipio del Tiemblo y es una zona eh, de en la que se pueden ver cuatro toros, cuatro berracos también llamados. Vamos a hablar un poquito ahora de la historia de estos berracos y tal. Es una pequeña finca rodeada de murallitas de piedra, pero aparte de los toros en sí, el paisaje es bastante bonito, pero tampoco es que haya muchísimo que ver. Pero bueno, merece la pena ir a este sitio por el tema de la historia y todo lo que tiene que ver. Decir también, si queréis visitar estos toros de Guisando, que abre los viernes, sábados y también los domingos y festivos, ¿vale? Los tres primeros miércoles de cada mes también abren, menos, claro, 24, 25, 31 y 1 de enero no abren. En Navidades tampoco, para que lo tengáis en cuenta. La entrada es unos 2 euros por persona, así que no está nada mal. Y eso, es gratuito el primer viernes de cada mes y los tres primeros miércoles de cada mes. No se paga. Entonces, es un sitio que ya solo de historia, si se puede visitar, un sitio del que vamos a hablar, y si se puede visitar, ver en primera persona, está en la zona del Tiemblo, está en la zona entre los límites de entre Ávila y la Comunidad de Madrid, o sea, está ahí, enseguida pasas a Madrid, o sea, está en una zona fronteriza, digamos. Y vamos a hablar de estos famosos toros de Guisando, su historia. Y estas esculturas zoomórficas, que conocía como toro de Guisando, son representación de toros y cerdos. Claro, diréis, ¿por qué pone toros y cerdos? Porque no se sabe muy bien. Hay muchas esculturas de este tipo, berracos, por ejemplo. Voy a poner ejemplos. En muchos pueblos de Castilla y León y sobre todo en Castilla y León, hay muchas de estas esculturas. En la zona de Andalucía, en Jaén y en zona limítrofe también hay alguna. Hay muchas de estas esculturas. Hay un museo en Ávila, la iglesia de Santo Tomé el Viejo, que es gratuita la entrada y que estuve el año pasado y he estado varias veces y que ¿por qué lo hago mención ahora? Porque tiene una colección de berracos grandísima de toda la provincia de Ávila, los que estaban en mal estado en muchos sitios, porque por ejemplo en el pueblo de Villaviciosa, que está al lado de Solo Sancho, donde está el yacimiento de Ulaca, pues ahí hay al lado de la plaza hay un berraco. En muchos pueblos, en la plaza, en lugares donde eran como centrales, los tienen conservados. En otros han decidido donarlo a museos o en archivos para que lo tengan mejor conservado. En el Museo Arqueológico Nacional también hay varios de estos berracos, cuyo origen a veces se discute si son toros, si son cerdos, porque a veces la forma varía un poquito y no se sabe muy bien si es una cosa u otra. Eso ya depende de los estudios. Estos berracos de piedra, eso, están en Ávila, en Toledo e incluso en la zona norte, en Vizcaya, en Portugal. El pueblo Betón, para que no lo conozcáis, era un pueblo Betón, era un pueblo de la época prerromana, antes de los romanos. Y eso, que bueno, más que un pueblo, eran tribus. En esta época no había un pueblo unificado, eran tribus con rasgos en común, con religión, cosas en común, pero no era un megapueblo que se extendiera de una zona a otra zona determinada. No, eran tribus que luego tenían cosas en común. Y también uno de los más famosos es el berraco que está al lado del puente romano de Salamanca. Ese también es uno a los de destacar. Es muy famoso. Y eso, estos berracos que son muy famosos, y viajamos a Guisando, a lo que hoy vamos a hablar. Se creen que estos berracos son entre el siglo IV y siglo III antes de Cristo, de la Edad de Hierro. Se trata de cuatro. Se cree que antes había cinco, pero cuando, por ejemplo, algo que vamos a hablar, en los pactos de Guisando que se hacen justo aquí al lado de estos toros de Guisando, en esta localidad,
Pues había cuatro, o sea, se cree que justo antes, unas décadas antes, había cinco. No se sabe si se destruyó o que probablemente se destruyera. No se cree no se sabe qué fue de ese quinto toro berraco de Guisando, pero actualmente hay cuatro. Estos cuatro fueron los que estuvieron en los pactos de Guisando. Y bueno, vamos a ir ya a los pactos de Guisando. Luego hablamos de otras cosas, pero así nos vamos a ello. ¿Qué fueron los pactos de Guisando? Fue un tratado que se hizo en la época de Enrique IV, rey de Castilla, que a algunos sonará, y esta os va a sonar seguro. Isabel, la católica, que luego sería la católica. Había en su época, vamos a resumirlo mucho, pues si no se nos va el tiempo, había unas guerras entre Isabel y Enrique IV, porque había nacido la hija de Enrique IV, que siempre ha sido mal llamada la Juana la Beltraneja, aunque hay estudios y últimamente se ha hecho bastantes estudios, no se ha podido hacer lo que muchos nos gustaría, es que se cogiera los restos de Enrique IV y los de la Beltraneja y se pudiera ver si, no tanto como prueba de ADN porque no se habrá conservado mucho, pero por otros métodos intentar ver si eran padre, hijo y hija. Pero eso, Juana la Beltraneja era la hija de Enrique IV, se llama la Beltraneja porque se cree que no era de Enrique IV, que era de Beltrán de la Cueva, aunque esto ya digo, son muchos intereses de nobles, mucha gente que lo hizo para ganar posición, o sea, cada vez se cree más que Juana, como también la llamaban Enrique IV Juanita, si era hija suya. Pero bueno, Isabel decía que no, y entonces luchaba por el trono. Recordemos que justo cuando el año que se firma el Tratado de Guisando, eh, Alfonso, el hermano de Isabel, que iba a ser el heredero, muere. En esta época muere mucha gente casualmente. Y, y bueno, esta guerra entre Isabel y Enrique IV y firman este tratado en el que se dice que Isabel va a ser la princesa de Asturias, por lo tanto la heredera a la corona de Castilla. Y esta guerra que había entre Isabel y Enrique va a haber una paz, aunque luego más tarde va a seguir. Cuando Fernando de Aragón, que entra aquí en escena, se case con Isabel la Católica, eh, este pacto se va a romper y va a haber un poco de rifirrafe. Luego se volverá el pacto este, pero ya cuando muera Enrique IV, Isabel será reina y se romperá el pacto y habrá la guerra famosa entre Juana la Beltraneja y el rey de Portugal contra los reyes católicos. Y eso, fue muy importante este tratado porque fueron unos años de paz y fue un sitio simbólico, un sitio donde miles de años de historia de España, de algo anterior a Roma, y fue un sitio bastante para hacer este tratado de los toros de Guisando. Estos toros de Guisando en la literatura también tienen muchas referencias. Si nos vamos a la literatura, pues poetas, por ejemplo, como Federico García Lorca, que tiene en su famoso llanto por Ignacio Sánchez Mejías, uno de los mayores poemas, pues dice: y los toros de Guisando, casi muerto y casi piedra, mugieron como 2 siglos, hartos de pisar la tierra. Por otro lado tenemos a Miguel de Cervantes, también hace mención, diciendo: vez también hubo que me mandó fuese a tomar en peso las antiguas piedras de los valientes toros de Guisando. Empresa más para encomendarse a ganapanes que a caballeros, pese a los toros de Guisando despeñarme en la cima. Pues eso, muy famosos estos toros de Guisando, toda la historia. También las interpretaciones de estos toros, la importancia de la ganadería para la subsistencia del pueblo betón. Ya digo, este pueblo betón, que eran varias tribus y muy importantes. Por ejemplo, en las guerras contra los cartagineses y luego contra las guerras púnicas, segunda guerra púnica y luego contra los romanos, tuvieron mucha implicación este pueblo betón, que acabó siendo conquistado por los romanos, como prácticamente todos los pueblos prerromanos de la península ibérica. Y eso, no hay mucho contexto arqueológico de estos toros de Guisando, pero se ha seguido investigando, berracos de la zona. Y bueno, es una zona muy bonita, yo os recomiendo que vayáis, eso no es caro.
con el coche, si pasáis por la zona de Ávila o incluso estáis por las afueras de Madrid, no está muy lejos. Y eso, toda la historia, luego los pactos de Guisando que he hablado, que tienen muchísima historia, un tratado que quizá eh, si no se hubiese firmado no hubiese habido esa paz que hubo momentánea. Y quizá, aunque luego se rompió ese pacto de los toros de Guisando, luego es el que realmente al que se agarra Isabel la Católica para, para luego hacerse reina. Cuando muere Enrique IV y se proclama al momento reina, dice, oye, no me proclamo yo reina porque sí, me proclamo reina porque se firmó un tratado de unos pactos de los toros de Guisando, donde se decía que yo era la heredera. Entonces, a partir de ese tratado, Isabel ya... Por cierto, decir que este tratado hay muchas dudas de si pasó o no pasó. Se cree que sí, pero es como todo en la historia. Los textos que nos han llegado no son originales, son copias. Y por eso siempre los historiadores tienen ese atisbo de duda, eso, cosa que no es malo. Dudar siempre es bueno. Plantearse si esto pasó de verdad o no. Pero realmente, como se ha hecho tantas referencias, realmente se cree que sí es algo que pasó. Estos tratados de todo de Guisando, porque luego en crónicas de la época, en documentos, sí se hacía referencia. O sea, sería muy raro que se hubiese metido a posteriori, alguien hubiera metido eso y luego a referencia una y otra vez que podía haber pasado, pero es algo que se hacen muchas referencias a estos tratados de los toros de Guisando, donde ya decimos, gracias a él, Isabel luego sería reina y luego todo lo que tendría, porque luego su unión con Fernando el Católico y, y la unión de los reinos de Aragón y Castilla. Y, y hasta ahí hoy programa cortito sobre los toros de Guisando. En otro programa hablaremos de berracos, de la cultura betona y es algo que tiene mucho a destacar, esta cultura betona. Antes de acabar, una reflexión un poquito sobre estos berracos y decir que algunos a veces han sufrido vandalismo, deterioro, esto que a veces en España no cuidamos el patrimonio. Por ejemplo, los de toros de Guisando si están custodiados y si se cuidan, pero hay algunos, ya digo, como os he dicho, algunos están en museos, otros están conservados, pero hay otros que están para que quede más bonito en el propio pueblo. No se ha decidido no mover porque se puede romper dicho berraco, pero a veces yo he visto fotos de algunos con grafitis, con vandalismo, destrozado una parte que se ve que ha sido aposta, o sea, nuestro patrimonio hay que conservarlo y si no lo queremos, luego que no nos echemos la cabeza cuando se vende cosas de nuestro patrimonio a otros países, lo tenemos fuera porque si nosotros mismos no lo valoramos, entonces es algo muy importante. Si vamos a algún pueblo y vemos un berraco, hay que cuidarlo, conservarlo y eso, y que las autoridades pertinentes lo tengan conservado. Así que es aviso a negaventas. No solo con los berracos, todo lo que veamos, un yacimiento, todo, intentar cuidarlo, dejarlo todo. Si vamos a visitar un yacimiento, algo al aire libre, no dejar nada de basura, dejarlo todo tal como estaba, porque es algo de patrimonio y hay que dejarlo todo como está, porque para que se conserve para nuestros hijos, nietos y todo lo que vengan. Y estos berracos llevan más de años, 2300 más o menos, y entonces es una pena que se perdieran. Y eso, estos toros de Guisán se siguen conservando. Yo os animo que por lo menos una vez en la vida vayáis a verlo. Y eso, si vais a pueblos, a hacer fotos con berracos, conservarlo, difundirlo, protegerlo sobre todo. Y, y ha habido veces, hay noticias de que en algún pueblo se ha encontrado algunos de estos berracos y se ha pretendido venderlos a gente, iba a decir gente aficionada a la arqueología, pero aficionada no, porque lo tiene para uso particular, para luego vender a otros países, o sea, ese tráfico de patrimonio. Así que eso ahora está muy perseguido con las leyes de patrimonio que hay en España. Entonces, a cuidar nuestros berracos, son parte de nuestro patrimonio de España. Es una de estas partes que otras partes de la arqueología de otros países no tienen. Estos berracos prácticamente solo los tenemos aquí en España y en algunas zonas de Portugal. Entonces es algo
muy nuestro, hay que conservarlo y es un símbolo. Y eso, homenaje a estos toros de Guisando y a todo lo que significan como parte de nuestra historia desde los betones y todo lo que significan. Así que un saludete y nos vemos y adiós.